discípulos y maestros. Un ex emperador le preguntó al maestro Gudo, ¿qué le sucede a un hombre iluminado después de la muerte? Gudo respondió, ¿cómo voy a saberlo? El ex emperador dijo, pues porque eres un maestro. Gudo respondió, sí, señor, pero no uno muerto. El hombre ignora lo real. Y es difícil conocerlo, porque para conocerlo, primero hay que ser real. Solo lo mismo puede conocer lo mismo. El hombre es falso. Tal como existe, es un profundo hipócrita. No es real. Su rostro original se ha perdido por completo. Tiene muchos rostros, usa muchos, pero él mismo desconoce el rostro original, el suyo. El hombre es un imitador. Imita constantemente a otros y, poco a poco, olvida por completo que tiene un ser único. Lo real solo se puede conocer cuando eres real. Es un esfuerzo tremendo. El camino es arduo. Así que el hombre intenta un truco. Empieza a pensar en lo real, a filosofar, a teorizar, a crear sistemas mentales sobre lo real. Eso es todo lo que es la filosofía. Un truco de la mente para engañarse a sí mismo sobre su ignorancia, sobre su desconocimiento de lo real. Por eso abundan las filosofías y el mundo entero vive de conceptos y teorías. Hindúes, musulmanes, cristianos, jainistas, budistas, hay millones de conceptos. Y son baratas. No necesitas cambiarte. Solo necesitas una mente inteligente, una mente mediocre. No se necesita un coeficiente intelectual más alto, así que no hay dificultad. Puedes adoptar conceptos y ocultarte tu ignorancia. La filosofía es solo una forma de ocultarse. Uno empieza a sentir que sabe sin saber nada. Empieza a sentir que ha llegado, sin siquiera haber dado el primer paso. La filosofía es la peor enfermedad, y una vez que te encuentras atrapado en ella, es muy difícil salir de ella porque satisface profundamente al ego. Uno se siente herido al descubrir su propia ignorancia. Y la ignorancia es total y absoluta. No sabes nada en absoluto. Simplemente estás sumido en una oscura ignorancia, y eso duele. Uno quisiera saber algo, al menos algo, y la filosofía te da un consuelo. Existen teorías, y si tienes una inteligencia ordinaria, eso te basta. Puedes aprender las teorías, puedes tener tu propio sistema, una filosofía, y entonces te sientes tranquilo. Entonces no solo sabes, sino que puedes enseñar a otros, puedes aconsejar a otros, puedes seguir mostrando tu conocimiento a otros, y todo se resuelve, la ignorancia se olvida. La filosofía implica una construcción lógica de la realidad. Trata y trata, nunca es lo real. Da vueltas y vueltas, dando vueltas, pero nunca llega al centro de lo real. No puede hacerlo. No es posible para la filosofía. ¿Por qué no es posible? Porque la filosofía se basa en la lógica, y la realidad está más allá de la lógica. Tienes que entender esto un poco más. La lógica es una búsqueda de consistencia, y la realidad no es consistente. O bien, es tan profundamente consistente que incluso lo opuesto no es inconsistente con ella. La realidad es paradójica. Todos los opuestos se encuentran, se mezclan y se funden en ella. Es tan vasta. La lógica es estrecha. La lógica es como un camino, estrecho, orientado a un objetivo. La realidad es como un espacio vasto, sin objetivo, sin ir a ninguna parte. Ya está ahí, moviéndose en todas las dimensiones juntas. La lógica es unidimensional, la realidad es multidimensional. La lógica dice que A es A y nunca puede ser B. Esta es la consistencia de la lógica. Y en realidad, A es A, pero siempre se mueve y también se convierte en B. La lógica dice que la vida es vida y nunca puede ser muerte. ¿Cómo puede la vida ser muerte? Pero en realidad, la vida es cada instante que se dirige hacia la muerte. La vida es muerte. La lógica dice que el amor es amor y nunca puede ser odio.
Pero el amor se transforma a cada instante en odio, y el odio se transforma a cada instante en amor. Amas y odias a la misma persona. Cuanto más profundo es el amor, más profundo es el odio. El odio y el amor son dos caras de la misma moneda. ¿Se puede odiar a alguien sin amarlo? ¿Cómo se puede odiar a alguien sin amarlo? Primero hay que amar, solo entonces se puede odiar. El odio necesita amor como primer paso. ¿Cómo se puede ser hostil con alguien con quien nunca se ha tenido amistad? Amigos y enemigos solo están separados en la lógica. En realidad, están juntos. Si buscas profundamente en tu odio, encontrarás amor oculto. En el momento en que naces, la muerte también nace contigo. El nacimiento es el comienzo de la muerte, y la muerte es la culminación del nacimiento. Heráclito dice: Dios es vida y muerte, verano e invierno, hambre y saciedad, bien y mal. Siempre ambos. Y Dios es la realidad. Si observas la realidad, verás cómo se encuentran todos los opuestos. La realidad es contradictoria. La lógica no lo es. La lógica es clara, sencilla y simple. La realidad es muy compleja. La realidad no es como un silogismo lógico ni un problema matemático. Tiene múltiples dimensiones. Y está interrelacionada. Todas las contradicciones se unen. El día se convierte en noche, la noche se convierte en día. La mañana no es más que un indicio de que llega a la noche. La juventud se convierte en vejez. Todo cambia y se vuelve lo opuesto. La belleza se transforma y se vuelve fea. Esto debe comprenderse profundamente, pues es la diferencia fundamental entre filosofía y religión. La filosofía es lógica. La religión, no. La filosofía es lógica. La religión, real. Comprender la filosofía no es difícil. Comprender la religión es casi imposible. La lógica habla un lenguaje sencillo. La religión no, porque debe hablar el lenguaje de la realidad. La lógica es un fragmento de la realidad que la mente selecciona. No es total. La religión acepta la totalidad y quiere conocerla tal como es. La lógica es una construcción mental. La filosofía, la lógica y la ciencia son construcciones mentales. Todas se basan en la lógica. La religión es una desestructuración de la mente en su totalidad. La filosofía es una estructura de la mente sobre la realidad, creando un sistema y una estructura. La mente permanece ahí y te ayuda a elegir, a proyectar, a encontrar. En la religión, tienes que desestructurar la mente. La realidad permanece tal como es. No le haces nada. Simplemente abandonas la mente y observas. Si la mente está ahí, no te permitirá ver la totalidad. La mente está obsesionada con la consistencia. No puede permitir lo contradictorio. Así que, siempre que te acerques a una persona iluminada, tu mente estará en dificultad. Sentirás muchas contradicciones en ella. Tu mente dirá: este hombre dice esto, y luego se contradice. Y a veces dice esto, y luego otra cosa. Es inconsistente. Un hombre religioso es, por la propia naturaleza del caso, contradictorio. Tiene que serlo porque no busca la coherencia, sino la verdad. Busca lo real y está dispuesto a dejarlo todo por lo real, sea lo que sea. No tiene una estructura preformulada para lo real. No tiene ni idea de cómo debería ser. Si es inconsistente, es inconsistente. De acuerdo. No tiene nada que imponerle. Una mente religiosa simplemente permite que lo real se revele. No tiene ni idea de cómo debería ser. Un hombre religioso es pasivo. Un hombre lógico, filosófico y científico es agresivo. Tiene una idea y, a través de ella, estructura la realidad. En torno a ella intenta descubrir lo real. La idea no te permitirá descubrir lo real. La idea misma es el obstáculo. Así que un camino es la lógica, otro es la poesía. La poesía va en contra de la lógica. La lógica es racional, la poesía es irracional. La lógica es lógica, la poesía es imaginación. Y esta distinción debe recordarse porque la religión no es ni lógica ni poesía. La lógica es de la mente y la imaginación también es de la mente. Un poeta imagina la realidad. Por supuesto, su realidad es más colorida que la realidad de un lógico porque imagina, y no tiene miedo. Es completamente libre en su imaginación. No tiene que seguir ninguna idea. Simplemente sueña con la realidad. Pero de nuevo es sobre. Sueña con la realidad, hace un hermoso todo de su sueño. Es colorido porque en el fondo es fantasía. La lógica es simple, incolora, casi gris. No hay poesía en ella porque no hay imaginación en ella.
La poesía es casi contradictoria porque es imaginación. No molesta, nunca le pides al poeta que sea consistente. Si un poeta escribe un poema hoy, otro mañana y se contradice, a nadie le importa. La gente dice, esto es poesía. Si un pintor pinta algo hoy y mañana justo lo contrario, no le pides coherencia. No le dices, ¿qué haces? Ayer pintaste la luna de amarillo y hoy la pintas de rojo. ¿Qué haces? Te estás contradiciendo. No, nadie pregunta. Es poesía, la pintura es poesía, la escultura es poesía, y le das al poeta total libertad. Pero la poesía es imaginación. La mente tiene dos centros. Uno es el pensamiento, otro es la imaginación. Pero ambos centros son de la mente y la religión está más allá de ambos centros. No es de la mente en absoluto. No es ciencia ni poesía, o es ambas. Por eso la religión es un misticismo más profundo que cualquier poesía. Simplemente abandona la mente, con todos sus centros, y simplemente mira. Es como si dejaras de lado tus gafas y miraras. La mente puede dejarse de lado porque es un mecanismo. Tú no eres la mente. La mente es como una ventana. Estás ahí parado mirando por la ventana, entonces el marco de la ventana se convierte en el marco de la realidad. Miras por la ventana, la luna ha salido y el cielo es hermoso, pero tu cielo estará enmarcado por la ventana. Y si la ventana tiene un cierto color de vidrio, entonces tu cielo estará coloreado por la ventana. La religión consiste simplemente en salir de casa por completo. En mirar la realidad, no a través de ninguna ventana, ni a través de ninguna puerta, ni a través de ninguna lente, ni a través de ningún concepto, sino simplemente mirándola tal como es, dejando de lado la mente. Es difícil porque estás tan identificado con la mente que has olvidado por completo que puedes dejarla de lado. Pero esta es toda la metodología de la religión. Todo el yoga, el tantra y todas las técnicas de meditación no son más que cómo dejar de lado la mente, cómo romper la identidad con ella, y luego observar. Entonces, todo lo que es realidad se revela. Lo que es, se revela. Recuerda esto. A veces la religión habla el lenguaje de la lógica, y entonces se convierte en teología. A veces habla el lenguaje de la poesía, y entonces se convierte en arte objetivo como el Taj Mahal. Si vas a contemplar el Taj Mahal por primera vez, comprenderás lo que es el arte objetivo. Al contemplar una obra de arte objetivo, como el Taj Mahal, si simplemente te sientas y observas, de repente un silencio te envuelve, una paz desciende sobre ti. La estructura misma del Taj Mahal está conectada con tu ser más profundo. Con solo observar su forma, algo cambia dentro de ti. Hay dos tipos de arte. Un arte es subjetivo, por ejemplo, Picasso. Si observas un cuadro de Picasso, puedes comprender qué tipo de mente debía tener, porque pinta su propia mente. Y debía de vivir en pesadillas, porque todas sus pinturas son pesadillescas. No puedes contemplarlas mucho tiempo sin sentir náuseas. Es su locura interior la que ha pintado a color, y es contagiosa. Este es arte subjetivo. Hagas lo que hagas, llevas tu propia mente. El arte objetivo no consiste en introducirlo en tu propia mente, sino en seguir algunas reglas objetivas para cambiar a la persona que lo mirará y meditará sobre él. Todo el arte oriental ha intentado ser objetivo. El artista no participa, el pintor, el escultor, el arquitecto. No participan. Simplemente siguen ciertas reglas objetivas para crear una obra de arte, y durante siglos, cada vez que alguien la contempla, surge en él una sensación de meditación. De repente, el tiempo desaparece. En una noche de luna llena, sentado cerca del Taj Mahal, sin hablar, solo meditando, el tiempo desaparece, surge un momento de no tiempo. Y de repente, el Taj Mahal desaparece. Algo cambia en tu interior. A veces, la religión habla en términos de arte objetivo, para traer la realidad al mundo de la mente. A veces habla en términos de lógica, luego se convierte en teología, luego argumenta. Pero ambos son compromisos con el mundo, compromisos con la mente ordinaria y mediocre, conectando la religión con la mente ordinaria. Cuando la religión habla en su pureza, es paradójica, como el Tao Te Ching de Lao Tzu, o los fragmentos de Heráclito, o estos relatos zen. En su pureza, la religión trasciende tanto la lógica como la imaginación. Es el más allá. Ahora, algunas cosas sobre el más allá, para que podamos profundizar en esta historia. Es pequeño, como una semilla. Pero si le permites la tierra de tu corazón, puede crecer hasta convertirse en un árbol inmenso.
Es pequeño si observas la forma. Pero si observas lo informe que se esconde en él, no tiene límites, es infinito. Hay algo que debes tener en cuenta sobre el más allá. Primero, el más allá, lo trascendental, necesita una transformación en ti. De lo contrario, no podrás comprenderlo. Necesita claridad de percepción. No es solo cuestión de intelecto. Ni siquiera un genio podría comprenderlo, y a veces, incluso un aldeano común podría comprenderlo. A veces, incluso un Einstein podría pasarlo por alto, porque no es cuestión de astucia, de inteligencia. Es cuestión de claridad, no de ingenio. La claridad es diferente. El ingenio es una forma de ser astuto con la realidad. Es astucia. La claridad es completamente diferente. No es astucia. Es inocencia, como un niño. No tienes mente, la ventana está completamente abierta. No tienes ideas porque los ojos llenos de ideas pierden su claridad. Es como un cielo lleno de nubes. Una mente llena de pensamientos no es transparente, es un vertedero. Y a través de ese vertedero, no puedes llegar a comprender qué es la realidad. Uno tiene que purificarse. Se necesita una limpieza profunda. Lo segundo que hay que recordar es que una mente religiosa nunca trasciende el momento, porque en el momento en que trasciendes el momento, has comenzado a trabajar con la mente. El futuro no está aquí, así que ¿cómo puedes verlo? Solo puedes pensar en él. Solo puedes pensar en el futuro, no puedes verlo. Solo se puede ver el momento presente, ya está aquí. Así que la mente religiosa vive en el momento. No puedes forzar a la mente religiosa a trascender el momento, porque en el momento en que piensa en el futuro, deja de ser religiosa. Inmediatamente, la cualidad de la mente cambia. La mente religiosa existe aquí ahora, y esa es la única forma de existir. Si piensas en el futuro, en el momento que no está aquí, ya estás en la trampa de la mente y has permitido que se formen pensamientos. En el presente no hay pensamiento. ¿Has observado esto alguna vez? Ahora mismo, ¿cómo puede existir el pensamiento? Ningún pensamiento existe jamás en el presente. Siempre existe en el futuro o en el pasado. O piensas en el pasado, entonces hay imaginación. O piensas en el futuro, entonces hay lógica. ¿Cómo puedes pensar en el presente? Solo puedes ser. Y el momento es tan sutil, tan pequeño, tan atómico, que no hay espacio para que exista ningún pensamiento. El pensamiento necesita espacio, y en el presente no hay espacio para el pensamiento. Solo el ser puede existir. Así que siempre que estás en el presente, el pensamiento se detiene. O, si dejas de pensar, estarás en el presente. Una mente religiosa no se preocupa por el futuro, no se preocupa por lo que sucedió en el pasado. Vive en el momento y se mueve de momento a momento. Cuando este momento desaparece, llega otro. El hombre religioso se ha adentrado en él. Es como un río. Lo más profundo que hay que recordar es que una mente religiosa, un hombre religioso, un ser religioso, es siempre un proceso, siempre está en movimiento. Por supuesto, el movimiento no tiene motivación. No se mueve con un objetivo, simplemente se mueve porque el movimiento es la naturaleza de la realidad. El movimiento es la naturaleza de la realidad. Se mueve con la realidad, como alguien que flota en el río. Se mueve con el río del tiempo. Vive y se mueve a cada instante. No hace nada, simplemente vive el momento. Cuando el momento pasa, llega otro. Vive ese momento. Un hombre religioso tiene principio, pero no fin. El despertar tiene principio, pero no fin. Continúa y continúa. Con la ignorancia ocurre justo lo contrario. No tiene principio, sino fin. ¿Puedes decir cuándo empezó tu ignorancia? No tiene principio. ¿Cuándo empezó la ignorancia de Buda? No tuvo principio, pero sí fin. Terminó una noche de luna llena, hace 25 siglos. La ignorancia tiene fin, pero no principio. La iluminación tiene principio, pero no fin. Y así es como el círculo se completa. Cuando un hombre ignorante se ilumina, el círculo se completa. La ignorancia no tiene principio, pero tiene fin. La iluminación tiene principio, pero no fin. Ahora el círculo está completo. Ahora aquí está el ser perfecto cuyo círculo está completo. Pero esta perfección no significa estático, porque la iluminación no tiene fin. Continúa y continúa y continúa por eternidades, para siempre. Ahora tratemos de entender esta bella historia en forma de semilla. Un ex emperador le preguntó al maestro Udo:
¿Qué le sucede a un hombre iluminado después de la muerte? Si hubiera preguntado a los filósofos, le habrían dado muchas respuestas. Las escrituras están llenas de ellas. ¿Qué le sucede a un hombre iluminado después de la muerte? A Buda le hicieron la misma pregunta una y otra vez, y a veces simplemente se reía. Una vez sucedió que era de noche y una pequeña lámpara de barro estaba encendida cerca de Buda. Alguien preguntó, ¿qué le sucede a un hombre iluminado después de la muerte? Buda apagó la lámpara y preguntó, ¿qué pasa ahora con la llama que ya no existe? ¿A dónde se ha ido? ¿Dónde está ahora? Hace un momento estaba aquí, ¿y ahora a dónde se ha ido? Lo mismo le sucede al hombre iluminado. Esta no es una respuesta. El hombre debió de sentirse insatisfecho, sintiendo que Buda había evitado la pregunta. Quienes lo saben siempre lo han evitado, pero quienes no lo saben tienen muchas respuestas. Académicos, expertos, pregúntales y te darán muchas respuestas. Puedes elegir la que prefieras. Buda respondió, ¿cómo puedo saberlo? Me preguntas algo sobre el futuro, y yo estoy aquí ahora. Para mí no hay futuro. Solo existe este momento, no hay otro. Por eso Buda dice, ¿cómo puedo saberlo? Hablas de la muerte de una persona iluminada, en algún momento del futuro o del pasado. ¿Qué le sucedió a Buda? Buda dice, estoy aquí ahora. Ningún pasado tiene significado para mí, ningún futuro. Dice, mírame ahora mismo. El ser iluminado está ante ti. Dice, mírame. ¿Por qué te preocupas? Sucedió una vez que un hombre fue a ver a Buda, un maestro muy famoso. Era muy mayor, rondaba los 90 años. Pertenecía a una secta budista específica. Dijo, vengo de muy lejos y mi vida está a punto de terminar. Siempre he estado esperando la oportunidad de conocerte, pues Buda era conocido en todo el país como el maestro del emperador. He venido aquí antes de morir porque tengo que hacerte una pregunta. Llevo casi 50 años estudiando las escrituras y lo he aprendido todo. Solo una cosa me inquieta. En mis escrituras está escrito que incluso los árboles y las rocas alcanzarán la iluminación. Eso nunca lo podría entender. ¿Árboles y rocas? Buda dijo, dime una cosa. ¿Has pensado alguna vez en ti mismo? ¿Puedes alcanzar la iluminación o no? El hombre dijo, es extraño, pero debo confesar que nunca pensé en ello. Árboles y rocas, ¿y cómo pueden alcanzar la iluminación? Había estado pensando en ello durante 50 años. Había venido desde muy lejos para hacerle esta pregunta a Buda, y nunca había pensado en sí mismo. La gente habla de la muerte sin saber que ahora mismo está viva. La vida está aquí, primero conócela. Vívela plenamente. ¿Por qué hablas de la muerte? La gente habla de lo que sucederá después de la muerte. Sería mejor pensar en lo que te está sucediendo ahora mismo, después del nacimiento. Y cuando llegue la muerte, la encontraremos. Primero encuentra la vida que está aquí ahora. Y si puedes encontrar la vida, serás capaz de encontrar la muerte también. Quien puede vivir correctamente, morirá correctamente. Quien ha vivido una vida plena y rica de movimiento, vida, consciente y consciente momento a momento, por supuesto, hará lo mismo con la muerte cuando llegue. La vivirá porque conoce la calidad de cómo vivir en el presente. Cuando la muerte se vuelva presente, la vivirá. Pero a la gente le preocupa más la muerte, menos la vida. Si no puedes conocer la vida, ¿cómo supones que podrás conocer la muerte? La muerte no está separada de la vida, es su culminación misma. Si te pierdes la vida, no podrás ver la muerte. La muerte llegará, pero estarás inconsciente. Eso es lo que está sucediendo. La gente muere en una profunda inconsciencia, en coma. Viven toda su vida en la inconsciencia, y cuando tratas la vida con inconsciencia, ¿cómo supones que podrás ser consciente antes de la muerte? La muerte sucederá en un solo instante, y la vida es un proceso de 70 u 80 años. Si ni siquiera pudiste tomar conciencia en 80 años, si 80 años no te bastaron para tomar conciencia, ¿cómo podrás hacerlo en un segundo? Solo quien ha vivido instante a instante podrá ver la muerte, porque cuando ha vivido instante a instante, la muerte no puede escapar de él. Tiene la claridad, una claridad tan intensa, que incluso en un solo instante, cuando la muerte llega y se mueve, podrá verla. Quien ha sido capaz de ver la vida automáticamente podrá ver la muerte, y entonces sabe que no es ni vida ni muerte. Uno es solo el testigo. Cuando alguien pregunta qué le sucede a un hombre iluminado después de la muerte, él mismo no está iluminado.
Pregunta desde su profunda ignorancia, por lo que es difícil responder. Es como un ciego que pregunta qué sucede cuando sale el sol por la mañana. ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo lograr la comunicación? Es imposible. Sucedió una vez que un hombre era ciego. No solo ciego, sino un gran filósofo. Todo el pueblo se turbó con él porque demostró lógicamente que no hay luz. Dijo: tengo manos. Muéstrame dónde está la luz. Puedo tocar y sentir. Si algo existe, se puede tocar. Si algo existe, se puede saborear. Si algo existe y lo golpeas, puedo oír el sonido. Los aldeanos estaban muy perturbados porque no podían encontrar ninguna prueba. Él tenía 4 sentidos y dijo: tengo 4 sentidos. Traigan luz ante mí y veré a través de mis 4 sentidos si está ahí o no. Y ellos dijeron: porque eres ciego, no puedes ver. Se rió y dijo: parece que estás soñando. ¿Qué son los ojos? ¿Y cómo puedes demostrar que tienes ojos y yo no? Háblame de tu luz, ¿de qué es? Explícamelo. No podían hacerlo. Era imposible. Pero se sentían muy deprimidos porque este hombre era ciego y ellos tenían ojos, y sabían lo que era la luz, pero ¿cómo explicárselo a un ciego? Entonces Buda llegó a la ciudad. Llevaron a este filósofo loco, el ciego loco, ante Buda y le preguntaron: intenta explicárselo. Hemos fracasado. Y este hombre es excepcional. Ha demostrado que la luz no existe porque no se puede tocar, oler, saborear ni oír. Entonces, ¿cómo puede existir? Ahora que has venido, puedes explicárselo. Buda dijo: son necios. No se le puede explicar la luz a un ciego. El esfuerzo mismo es absurdo. Pero conozco a un hombre que es un gran médico. Llévenlo y él curará sus ojos. El hombre fue llevado al médico y recibió tratamiento para la vista. No estaba realmente ciego. A los 6 meses empezó a ver. Entonces corrió hacia Buda, quien ahora estaba en otro pueblo. Cayó a sus pies y le dijo: sí, ahora lo sé. La luz existe. Ahora entiendo por qué esos pobres aldeanos no pudieron demostrarlo, y ahora también sé que hiciste bien en enviarme a un médico. Necesitaba tratamiento, no filosofía, ni teorías sobre la luz. Cuando una persona ignorante pregunta: ¿qué le sucede a una persona iluminada después de la muerte? Déjalo. Incluso ¿qué le sucede a un hombre iluminado mientras está vivo? No se puede explicar. No se puede explicar. ¿Qué me ha sucedido? ¿Cómo puedo explicarlo? No hay posibilidad. Es imposible, a menos que comiences a ver, a menos que tus ojos se abran. A menos que cambies, nada se puede explicar. La comunicación no es posible porque la iluminación es una cualidad de ser totalmente diferente, y estás completamente ciego a ella. Puedes creer que estoy iluminado, pero no puedes verlo. Esa creencia ayudará porque te permitirá permanecer abierto. Esa confianza ayudará porque podrías negar, podrías decir: no, no puedo creer. ¿Cómo puedo creer? ¿Cómo puedo confiar cuando no sé? Eso te cerraría. Entonces no habría posibilidad. Es por eso que la religión insiste en la confianza, Shraddha. Un hombre ciego solo puede creer y confiar cuando la gente dice que existe la luz. Y si confía, hay una posibilidad. Si es imposible comunicarse de un plano a otro. No funcionaría en absoluto. Tienes que ascender a otro plano del ser. Solo entonces, de repente, puedes ver. Y cuando ves y experimentas, entonces se cumple la confianza. Pero antes de ver, tienes que ser. Tener fe, tener confianza, simplemente para permitir la transformación. Buda respondió: ¿cómo voy a saberlo? La muerte aún no ha llegado. Cuando llegue, llegará. Entonces lo sabré y te informaré, pero ahora mismo no lo sé. Una persona iluminada no te dará teorías. Le gustaría darte comprensión, no teorías. La comprensión es un fenómeno profundo dentro de ti. La teoría es simplemente prestada. Podría haber respondido porque existen teorías sobre lo que le sucede al hombre iluminado. Algunas dicen que alcanza un plano llamado moksha, donde vive para siempre. Otras son más pintorescas. Dicen que va al reino de Dios y vive con Dios para siempre, como Jesús sentado junto al trono de Dios, a la derecha, con ángeles bailando y cantando y celebraciones interminables. Hay millones de teorías. Pero todas son creadas por teólogos para consolar a la gente. Tú preguntas, y alguien tiene que darte una respuesta. Pero no las personas iluminadas. Han guardado silencio al respecto.
No les preocupa en absoluto. Jesús dice, consideren los lirios del campo. Solo existen aquí y ahora. No les preocupa el mañana. El mañana se cuidará solo. Alguien le llevó el Nuevo Testamento a un maestro zen y este leyó algunas frases, en particular esta. Considera los lirios del campo. No se afanan, no piensan en el mañana, y son tan hermosos en el presente que ni siquiera Salomón, el gran emperador, en su máximo esplendor, se vistió de tal belleza. Cuando el hombre leyó esto, el maestro zen dijo, alto. Quien dijo esto es un Buda. No sabía de Jesús ni del cristianismo. El cristianismo había llegado a Japón hacía apenas unos días. El maestro dijo, alto. No hace falta decir nada más. Quien dijo esto es un Buda. Todas las personas iluminadas han insistido en permanecer en el momento presente. Por eso Buda dijo, ¿cómo voy a saberlo? Dijo el ex emperador. Porque eres un maestro. De un maestro esperamos respuestas, pero en realidad, un maestro nunca te da una respuesta, simplemente destruye tu pregunta. Hay una gran diferencia entre estas cosas. De un maestro esperamos respuestas a nuestras preguntas, pero si las preguntas son tontas, las respuestas no pueden ser mejores. ¿Cómo puedes responder a una pregunta tonta de manera sabia? La pregunta en sí es tonta. Alguien viene y pregunta, ¿cuál es el sabor del color verde? Es absurdo porque no hay relación. Pero la pregunta parece perfecta, lingüísticamente es perfecta. Puedes preguntar, ¿cuál es el sabor del color verde? No hay error en el lenguaje, en la formulación. Lo mismo ocurre cuando alguien pregunta, ¿qué le sucede a una persona iluminada cuando muere? Por muchas razones. Primero, nunca está muerta. Una persona iluminada es quien ha llegado a conocer la vida eterna. Nunca está muerta. Segundo, una persona iluminada ya no es una persona. Su ego se disuelve, por eso está iluminada. Así que, en primer lugar, nunca está muerta. En segundo lugar, ya está muerta porque ya no existe. Buda viajó durante 40 años después de su iluminación, pero durante esos 40 años, mientras vagaba de aldea en aldea, hablando con la gente sin cesar, dándoles todo lo que había logrado, se dice que no pronunció una sola palabra ni dio un solo paso. ¿Qué significa esto? Se dice con razón que no pronunció una sola palabra, porque ya no existía. ¿Cómo puedes pronunciar una palabra cuando ya no existes? Era como si la existencia misma, no Buda, pronunciara esas palabras, porque Buda ya no era una persona. Solo quedaba el nombre, utilitario, funcional. De lo contrario, no habría sido necesario. No dio un solo paso, sino que vagaba y vagaba. Toda la provincia de Biar se llama Biar debido a sus vagabundeos. Biar significa el vagabundeo, y porque vagaba por allí, toda la provincia se conoce como Biar. Pero se dice que no dio un solo paso, y es cierto, absolutamente cierto, no dio un solo paso. Te digo, te hablo continuamente, pero no he pronunciado ni una sola palabra. Cuando el ego no está presente, ¿quién puede hablar? Entonces, ¿qué sucede cuando te hablo? Es como una brisa que pasa entre los árboles. Es como un manantial que se mueve hacia el río. Es como una flor que se abre. Pero yo no estoy allí. Y la flor no puede afirmar que se abrió sola. La brisa no puede decir, paso entre estos árboles, porque la brisa no tiene ego que lo diga. El río no puede decir, me dirijo hacia el océano. El río se mueve, pero no hay nadie que se mueva. Te hablo, pero no he pronunciado ni una sola palabra. ¿Pero cómo comunicar estas cosas? Una persona iluminada ya está muerta. El pasado ha desaparecido, el centro ya no está. Ahora no está en ninguna parte. Existe en todas partes. Ahora es uno con el todo, la ola se ha perdido en el océano. Así que, cuando ves a Buda allí de pie, ese cuerpo es solo un punto de contacto, eso es todo. Nada más. Es como un enchufe. Si lo enchufas, la energía se mueve. De lo contrario, la energía está en todas partes. Así que, cuando Buda está allí, es solo un punto de contacto con el cosmos. Ya no está allí. Es solo un pasaje, solo un ancla en este mundo. Y cuando el ancla se pierde, es entonces cuando el cuerpo de Buda se derrumba. Preguntas. ¿Qué sucede? Cuando una ola deja de existir, ¿qué sucede? Se convierte en el océano. Cuando un Buda deja de existir, el cuerpo desaparece como la ola. Un Buda ya está muerto, por eso es un Buda.
Y, en segundo lugar, nunca puede morir porque una vez que se pierde el ego, se alcanza la vida eterna. Ahora el Buda no está en ninguna parte. Está en todas partes. Cuando no tienes un centro, toda la existencia se convierte en tu centro. La pregunta es tonta. Parece lógica y significativa, pero es tonta. Por eso Gudo respondió, ¿cómo voy a saberlo? Hay muchas cosas implícitas. Gudo dice, no lo soy. ¿Quién debería saberlo? Cuando la ola desaparece en el océano, ¿cómo voy a saberlo? El ex emperador dijo, porque eres un maestro. Esperamos respuestas de un maestro, pero las respuestas las dan los maestros, no los maestros. Los maestros simplemente destruyen tu mente. Incluso si parece que te están respondiendo, nunca responden. Son evasivos. Preguntas algo, ellos hablan de otra cosa. Preguntas sobre A, ellos hablan de B, pero son muy persuasivos, seductores. Hablan de B y te convencen de que, sí, tu pregunta tiene respuesta. Pero tus preguntas son tontas. No se pueden responder, son irrelevantes. Así que un maestro nunca responde a las preguntas. Te da la sensación de que te está respondiendo, pero simplemente está tratando de arrancarte la tierra bajo los pies. Todo el esfuerzo es para que tu mente caiga, para que se derrumbe. Si puedes estar cerca de un maestro por un rato, te derrumbarás. Él es un caos. Serás derribado por completo. No habrá ni preguntas ni respuestas. Solo entonces, cuando existe silencio en ti, un maestro ha tenido éxito contigo. Las respuestas volverán a llenar tu mente, así que ¿cómo puede un maestro darte respuestas? Serán teorías, no te permitirán entrar en la realidad. Un maestro realmente corta tus preguntas hasta que, poco a poco, dejas de preguntar. Llega un momento en que no preguntas, y solo entonces se da la respuesta. Pero esa respuesta no es verbal, esa respuesta proviene de su propio ser. Entonces el maestro se vierte en ti. Él es el vehículo, y todo se vierte a través de él en ti, porque eres un maestro. Pensamos que un maestro debe ser muy erudito, que debe saberlo todo. De hecho, un maestro no sabe nada. Ha alcanzado la ignorancia perfecta porque solo la ignorancia puede ser inocente, el conocimiento nunca. El conocimiento es siempre astuto, nunca puede ser inocente. Perfecta ignorancia. No sabe nada. El conocimiento ha desaparecido. Lo es, pero no es un conocedor, y todo lo que dice proviene de su inocencia, no de su conocimiento. Puede decir millones de cosas porque la inocencia es tan potente. Puede seguir y seguir durante años. Buda habló durante 40 años. Ahora los eruditos dicen que parece imposible que un hombre hable durante 40 años, y sobre tantas cosas. Les parece algo difícil porque no saben que la inocencia es inagotable. El conocimiento se agotará. Si sé algo, es limitado, entonces no puedo seguir y seguir y seguir. Y yo os digo, si estáis preparados, puedo seguir y seguir por la eternidad, porque no es por saber, sino por perfecta ignorancia. La ignorancia perfecta no es tu ignorancia. Tu ignorancia no es perfecta. Sabes. De hecho, sabes demasiado. No puedes encontrar a una persona ignorante que no sepa. Puede que sepa menos o más, pero sabe. Puede que sepa mal o mal, pero sabe. Incluso un idiota sabe, e insiste en que sabe bien. Solo un hombre iluminado niega que sabe. Sócrates dijo, cuando era joven, sabía muchas cosas, de hecho, lo sabía todo. Luego maduré un poco más y empecé a sentir que no sabía mucho, de hecho, muy poco. Y cuando me hice muy viejo, lo comprendí todo. Ahora solo sé una cosa, que no sé. De joven, sabía muchas cosas. La juventud es arrogante. Solo la gente inmadura sabe. La madurez es como la ignorancia. No sabe. O solo sabe esto. Gudo respondió. ¿Cómo voy a saberlo? El ex emperador respondió. Pues, porque eres un maestro. Se esperaba una respuesta. Él debe saberlo. Si él no lo sabe, ¿quién más lo sabrá? Y Gudo es hermoso, dijo él. Sí, señor, pero no uno muerto. Soy un maestro, pero no estoy muerto. Espera. Cuando muera, te diré qué sucede cuando muere una persona iluminada. Sigo vivo y me preguntas sobre la muerte. No ha sucedido, así que ¿cómo voy a saberlo? Cuando suceda, te informaré. Eso nunca le pasa a un hombre iluminado. Gudo es muy inteligente. Eso nunca le pasa a un hombre iluminado. Solo mueren los ignorantes.
Solo mueren los egos. Cuando no hay un centro dentro de ti, ¿quién puede morir? ¿Cómo es posible la muerte? La muerte es posible para el ego, para el yo. ¿Cómo puede morir el no yo? Todas las personas iluminadas a lo largo de los siglos han dicho una sola cosa: muere el ego para que puedas alcanzar la eternidad. Deja que el ego muera, entonces no habrá muerte para ti. Te volverás inmortal. Suficiente por hoy.